Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está entrando? ¿Estás, Marta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a ir silenciándole a ustedes, solamente la ingeniera Buenas García, tardes. el ingeniero Matías Ibarra, si es que está, van a poder ir conversando y cada uno, hoy Marta había uno que tenía dudas con el tema de los laboratorios, los prácticos, algo de eso me dijeron, si vos le querés hablar en 5 minutos. Sí, acá se ve tu foto, no sé si es así la cosa o... Sí, de los prácticos. Bueno, la pregunta me pasó la profesora Rosana, dice si las guías de problemas tienen unas preguntas al comenzar. Tienen que responder primero esas preguntas y porque es la actividad y después hacer los problemas. Si hay algún problema que no saben cómo resolver, listo, lo dejan en blanco, después le hacemos las acotaciones al lado, le decimos que está bien o que lo saque o lo reemplazamos, le damos las indicaciones cuando hagamos la corrección. Pero sí hay que resolver toda la guía. Esa era la pregunta. Ah, toda la guía del... La guía 1. Método científico y cifras significativas. Muchas cosas ya dieron del ingreso, entonces ya están en condiciones para hacerlo. Sería la guía que les pide entonces, la guía del laboratorio. Esa guía es de problema, pero está en el laboratorio. Después viene la guía 2, que es errores, y después recién viene el laboratorio 1 de metrología. Entonces vamos por partes. Primero esta número 1, que se va a entregar como límite el lunes. Vamos a intentar, porque para todos es la primera vez, y tenemos que ser prolijos y nos tenemos que entender. Entonces, vamos a intentar con la profesora Rosana de corregir, de hacer las devoluciones. Una vez que tengamos todo eso, recién vamos a dar las indicaciones para la segunda guía de errores. Y así sucesivamente. No nos vamos a atorar. ¿Estamos entonces? Estamos. Vamos a, no sé, Matías parece que no ingresó. Vamos a comenzar entonces con el primero, que es la primera clase, digamos, que es sobre vectores. Vamos a definir ¿ven todos? ¿Le apagaste el audio? Sí, pero lo que pasa es que no le puedo habilitar el... A ver. Están contestando por el chat. Claro, pero el chat no le veo acá.
65 participantes, poner en pausa, anotar, control remoto. A ver, vamos a ver acá. Dicen que sí, ven. ¿Ven todo? Dice, Bueno, entonces, Estamos. que ven ahí. Entonces, para definir vectores, nosotros tenemos que tener un sistema de coordenadas. Tenemos que definir qué es una cantidad vectorial. No me avanza mi diapositiva, ahí está. Y tenemos que saber también cuáles son las componentes de un vector. Para eso nosotros, o sea, para definir un vector o un punto, mejor dicho, nosotros necesitamos un sistema de ejes coordenados cartesianos, que en este caso los ejes coordenados cartesianos son X e Y, y para definir un punto cualquiera, nosotros solamente conociendo las coordenadas X e Y del punto, podemos definir en el espacio, o en el plano, mejor dicho, dónde está ese punto. Acá dos ejemplos, un punto P, digamos que tiene coordenadas 5 de X, 3 de Y, nosotros en escala, por supuesto, tomamos una escala de dibujo y hacemos 5 unidades de dibujo sobre el eje de las X y ubicamos el punto 5, y 3 unidades sobre el eje de las Y ubicamos el punto 3. Al unir, al cerrar, digamos, Luis. trazando, tenemos el punto P de coordenadas, mientras que para el punto Q nosotros partimos de que tiene menos 3 de X y 4 de Y, entonces desde el 0 hacia el semieje negativo de las X marcamos 3 unidades, subimos las 4 unidades para el paralelo al eje de las Y tenemos el punto Q. Esa es una manera de determinar la posición de un punto a través de coordenadas cartesianas. Otra manera de presentar, digamos, un punto es a través de coordenadas polares. Entonces otra vez tenemos los ejes cartesianos ortogonales X e Y desde el punto 0 hasta el punto P tenemos nosotros una distancia. Esa distancia y el ángulo que forma ese segmento nos va a dar a nosotros la posición del punto en ese plano. ¿Cómo determinamos nosotros las coordenadas X e Y, ya que solamente vamos a tener el segmento R? Descomponemos ese segmento en coordenadas X e Y, formando un triángulo rectángulo y el ángulo tita. A través de las ecuaciones trigonométricas, la función seno, nosotros podemos decir que la función seno del ángulo tita, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es X, la hipotenusa es R, entonces, de acá nosotros vamos a poder determinar cuánto vale el valor de Y, porque al despejar de esta ecuación, nosotros tenemos el valor de Y que va a ser igual a RC. ¿Qué pasó? ¿Me escucho? Bueno, ahí. Hola. Continuando entonces con el... Cristian, quiero activar el micrófono. ¿Cómo?
¿Listo? ¿Está? Se acabaron todos los... Bueno, el coseno de X del coseno de lateral al cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces nosotros podemos determinar la coordenada sobre el eje de las X. Y la tangente, como saben, es cateto opuesto sobre adyacente, y con esta ecuación de la tangente nunca podríamos determinar cuáles son los valores de X ni de Y, porque justamente tenemos las dos incógnitas acá presentes. Entonces, vimos que un vector se puede representar de dos maneras, con una manera a través de las coordenadas polares y otra manera a través de las coordenadas cartesianas. Vamos a definir entonces ahora qué son las cantidades escalares y vectoriales. Una cantidad escalar, dice, se especifica mediante un valor numérico, una unidad adecuada y no tiene dirección. Por ejemplo, ustedes hoy, si quisieran salir a pasear a la noche, ¿qué es lo que podrían decir? ¿Qué temperatura va a ser? Para saber si voy a llevar o no algún abrigo. Y sin embargo, la cantidad escalar que van a necesitar va a ser la temperatura, por ejemplo, decir, bueno, 27 grados centígrados. O sea, un número y una unidad. Y no necesito decir hacia dónde va a estar esa temperatura. Y ejemplo de ello son la masa, el volumen, la rapidez o un intervalo de tiempo cualquiera, dentro de 2 horas o dentro de 5 horas o a tal hora determinada. Mientras que una cantidad vectorial se especifica, digamos, mediante un valor numérico más una unidad y una dirección. O sea, acá yo necesito decir no solamente el valor numérico con la unidad como tenía en la cantidad escalar, sino también tengo que decir hacia dónde va. Tengo que darle una dirección, un sentido a esa unidad vectorial. ¿Y qué sería, por ejemplo, cómo definiríamos nosotros una cantidad vectorial? Una cantidad vectorial es una velocidad, o sea, yo tendría que decir 25 kilómetros hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el noroeste, o hacia tal o cual lugar, hacia Corrientes, hacia Saspeñas, hacia Formosa. Yo le estoy dando hacia dónde voy a ir, o sea, tengo que darle la dirección a esa cantidad vectorial. ¿Cuáles son también las componentes de un vector? Nosotros vimos que podíamos definir un vector solamente el A, digamos, si yo tuviese solamente el vector A y el ángulo θ, yo a ese vector lo puedo descomponer en la componente X y la componente Y dentro de un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Para sumar esos vectores, yo puedo trasladar la componente A sub I a continuación de la A sub X, y también voy a tener el vector A. Si hago al revés, traer esta A sub I, esta A sub X, y la coloco paralela sobre a continuación del vector A sub I, también voy a obtener el valor de A. ¿Cuáles son los signos que van teniendo, digamos, ese vector A que terminamos de descomponer en dos direcciones? Y para eso sí vamos a trabajar con los 4 cuadrantes, o sea, tenemos un eje horizontal X que tiene X positivas y X negativas, un eje vertical Y que tiene Y positivas e Y negativas. Si nosotros analizamos el vector A, cómo son las componentes en el primer cuadrante, vamos a ver que el vector A sub X tiene sentido hacia la derecha y es positivo, mientras que el vector A sub
i, o la componente a sub i de ese vector del primer cuadrante es hacia arriba, y el valor es positivo también, o sea, hacia arriba de las i positivas. En el caso de el segundo cuadrante, nosotros vemos que la componente del vector A sobre el semieje de las X negativa es hacia la izquierda y es negativo. Y el valor de la componente A sub I es hacia arriba de la I positiva y apunta hacia arriba. Analizando el tercer cuadrante también, nosotros vemos que, ¿quién rayó? Vemos que el vector A, digamos, en el tercer cuadrante tiene una componente A sub X en el sentido negativo y va hacia la izquierda, y el vector A sub Y también es negativo y va hacia abajo. En el cuarto cuadrante tenemos que el vector A tiene una componente A sub X positiva y va hacia la derecha, y una componente A sub I negativa y va hacia abajo. Esos son los signos que van a tener que tener en cuenta cada vez que aparezca un vector en los ejercicios que ustedes van a resolver. Primero es identificar en qué cuadrante se encuentra, y después ver las componentes, qué valores tienen, porque algo que sucede generalmente, o que vemos en los parciales, es que al colocar los valores de los ángulos o del ángulo, no coincide con la posición del vector, ni las componentes en X ni las componentes en Y. ¿Alguien que quiere ser profesor que está de rayar desde hoy? Tengo unas rayas negras también, así que ese bórrenla. Vamos de paseo, como dice, para ir resolviendo. Dice, Mara llega con su vehículo a un camping y luego camina 25 kilómetros hacia el sureste, desde donde deja su auto. O sea, 25 kilómetros desde donde deja su auto. Se detiene y arma su carpa. Al otro día camina 40 kilómetros en una dirección 60 grados al noreste, punto en el que descubre una torre. ¿Y qué nos pide? Determinar cuáles son las componentes del vector desplazamiento de Mara para cada día. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Qué piensan ustedes? Con lo poco que vimos ahí de vectores, pero que ustedes ya vieron en el ingreso. Representar eso en ejes cartesianos. Primero, armar un sistema de ejes cartesianos. Bueno, armamos el sistema de ejes cartesianos. Después, ¿no hay nadie más? Aguayo te está contestando por el chat, Patri. Yo no le veo al chat de él. ¿Qué dice? ¿Qué dice Marta en el chat? Porque no le veo. En el sistema de eje cartesiano hay que poner las fuerzas, digamos, los vectores. 25 kilómetros hacia el sureste, hay que representarlo en el eje. Y así con los otros datos. 25 kilómetros hacia el sureste. Matías, ¿vos estás acá en el grupo?
Sí, Patricia, estoy. ¿Cómo se le desactiva a los alumnos cómo le activo el micrófono? Porque yo no le puedo activar. A ver, ya le digo ya. Que levanten la mano y usted puede ir activándole al costadito. Usted tiene la lista de todos los contactos en participantes y ahí tiene la opción video y micrófono. Y va tildando sobre cada uno y puede habilitar o cerrar el micrófono. Por lo que veo, están todos desactivados, pero yo no puedo habilitar porque no soy el anfitrión. Bueno, usted como anfitrión. Me dice reiniciar audio y no me deja reiniciar. No, pero no tiene que reiniciar el audio. Cuando usted pone en participantes, ahí al costadito le tiene que aparecer un dibujito de una cámara y un dibujo de un micrófono. Sí. Haciendo clic en cualquiera de las dos, o habilita o deshabilita, en función de si está habilitado o deshabilitado. No me aparece. ¿No? Me aparece un micrófono tapado, pero no le veo más. O sea, no veo cada nada. uno de los alumnos puede activar y desactivar a gusto, digamos. Eso es lo único que tendría que hacer para ordenarse sería levantar la manito y ahí usted le da la palabra y ellos prenden el micrófono. Pero muchos no están con fotos, están en la oscuridad. Sí, pero eso no importa, o sea, independientemente que se los vea o no, con que hable ya está bien. Pero no le veo la mano, Matías. Ah, bien. A ver si ve la mano. Ahí le mandé una mano. No le vi. Porque Tomás Bravo levantó la mano, dice. Pero no sé dónde está Tomás Bravo acá entre todo el montón. Acá le vi a Tomás Bravo, que recién cruzó. Sí, está complicado porque somos casi 80, así que... Sí. Bueno, entonces ustedes que pueden ver el chat, ¿pueden ver o no lo que ellos dicen? Sí, bro. Acá veo. Hay que subir la resolución de esta actividad al campus. A ver qué... Bueno, no, como hay un nuevo mensaje, 2 nuevos mensajes. Dejen de rayar. ¿Quién es el que está escribiendo? Agustín Brite levantó la mano. Habilita tu audio, Agustín. Y por favor no estén jugando con la aplicación. No hay... Bueno, vamos a seguir nada más, porque si no nos podemos poner de acuerdo y resolverán ellos este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Me gustaría saber quién es el que está jugando con el... Ahora voy a buscar la forma de encontrarlo. Hoy a las 7 tenemos la... Ese va a tener que ir hasta marzo del año que viene para aspirar a... Sí. Bueno, entonces vemos que van a... Puntero láser, ahí estamos. Entonces tenemos que armar un sistema de ejes coordenados cartesianos. Vamos a trabajar haciendo la ubicación al menos de uno de los 3 puntos. Nosotros tenemos 3 datos ahí. El auto que se detiene, una carpa y una torre. El auto, la carpa y la torre tienen que estar en alguno de estos puntos que están acá determinados. Si nosotros partimos, por ejemplo, en este caso para resolver este problema, tomando la posición del auto. ¿Por qué? Porque dice que desde ahí caminó 25 kilómetros hacia el sureste. Si nosotros decimos sureste, acá no sabemos dónde está ni el sur, ni el norte, ni el este, ni el oeste, no entendemos nada, solamente sabemos que tenemos coordenados cartesianos X e Y y nada más.
vamos a tener que ubicar colocar los puntos cardinales y decir, bueno, el norte va a coincidir con el semieje de las Y positivas, o podemos poner que coincida con el semieje de las X positivas. Nosotros elegimos cómo queremos estos puntos cardinales queden. Una vez que están ubicados los puntos cardinales, dice que camina 25 hacia el sureste sería entre el cardinal este y el sur, a 45 grados. Si trazamos, acá lo único que vamos a poder hacer es gráficamente. Trazamos tomamos distancias, o sea, con una escala apropiada, trabajamos tanto el eje X como el eje Y, dividiendo en partes iguales. Acá está, digamos, dividido cada 10 kilómetros, digamos. Entonces, con un transportador y a 45 grados, trazamos un segmento que después medimos que tiene que tener el equivalente a 25 kilómetros. En este caso, cada uno de los cuadraditos estos tiene 5 kilómetros. Entonces, supongamos que cada uno mida 10 milímetros, serían 25 milímetros, los 25 kilómetros que muestra, digamos, esta primera posición. Y después nos dice que al otro día camina 40 kilómetros, ahí pone donde deja su auto, se detiene y arma su carpa. Al otro día se levanta y camina 40 kilómetros, una dirección a 60 grados al noroeste. El noroeste sería en el primer cuadrante. Entonces, trazamos ya el vector del primer desplazamiento, y ahora vamos a trazar el vector del segundo desplazamiento. Este vector podríamos colocarlo, digamos, en esta posición, pero acá lo vamos a poner, digamos, a continuación, y acá podríamos volver a trazar los ejes coordenados X e Y para saber que a partir del X positivo tomamos los 60 grados y hacia el noreste para poder marcar el otro desplazamiento. Entonces, ¿cuáles son los datos? El primero tiene 25 kilómetros a 45 grados, y el segundo tiene 40 kilómetros hacia un ángulo de 60 grados hacia el noreste. ¿Qué era lo que nos pedía? ¿Cuál era el desplazamiento total que había tenido la chica esta que salía a caminar? ¿Y cómo determinamos el desplazamiento? Uniendo el punto inicial con el punto final. El primer descanso era la carpa, el segundo descanso era la torre. Entonces, desplazamiento 1, desplazamiento 2, el desplazamiento total. ¿Qué sería lo que está en verde? ¿Qué representaría lo que está en verde? El recorrido. El camino recorrido, exactamente. El camino recorrido sería lo que está en verde. Mientras que lo que está en violeta sería el desplazamiento, porque tiene que ver con el estado inicial y el estado final de la posición. ¿Cómo vamos a determinar las componentes de cada uno de los desplazamientos? Para el desplazamiento 1 vamos a tener que descomponer en un desplazamiento sobre el semieje de las X positivas de 1X, y sobre el semieje negativo de las Y, el de 1Y. Si nosotros hacemos gráficamente, tenemos otra vez el valor. Pero esta descomposición ya nos va a servir para ir trabajando de manera analítica.
Podemos ir, el ángulo ya sabemos que este ángulo es 45, no hay ningún problema. Mientras que para el desplazamiento D2, nosotros tenemos que las componentes de D2 va desde esta posición hasta el 2i. Esta es la posición, no es la posición, sino es la proyección del vector D2 sobre el eje de las i, que nos va a dar el vector 2, D2i. Mientras que sobre el eje de las x, la proyección de este vector D2x va desde acá hasta acá. Esto es el largo de la proyección del vector D2. Sería el D2x. Una vez que tenemos las proyecciones de esos dos vectores, nosotros podemos determinar cuánto vale el vector, las proyecciones del vector D total, que serían igual a la suma de estos dos vectores, D1x y D2x, y la proyección sobre el semieje de las y nos daría la diferencia entre el D2i menos el D1i. Que nos quedaría, digamos, representado. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Alguno? Profe, yo tengo una duda. ¿De dónde salieron los 45 grados? ¿De dónde salieron los 45 grados? Aquí dice Mina, 25 kilómetros hacia el sureste. Si uno conoce la rosa de los vientos, los puntos cardinales son norte, sur y aquí tienen, entre cada uno de los puntos cardinales, forman 90 grados. A 45 grados de cada uno de esos puntos cardinales yo tengo, entre el sur y el este, tengo el sureste. Entre el este y el norte, tengo el noreste. Vamos a ver si le podemos dibujar y después le borramos. Ahora sí entendí, gracias. Entonces, para cada uno a 45 grados. Pero a su vez, los puntos cardinales no solamente se pueden dividir por la mitad, sino también a la mitad de cada uno. ¿Cómo? Hola, ¿me escuchan todo o no todavía? Sí. Bueno, ya está por terminar en cualquier momento. ¿Cómo Profe, ¿puede determinamos cerrar y volver a iniciar dentro de un ratito? Pero ¿y cómo? ¿Con el mismo ID o con otro? Con el mismo ID. Espera 10 minutos que hagan la ejercitación previa y pueda arrancar de vuelta. Igual dice que Disculpe, profe, el anuncio que le salió ahí, pensaba que tenía minutos limitados. Exactamente. ¿Cómo? O sea, no hace falta parar la clase. Tiene minutos limitados desde ahora. Tengo minutos ilimitados. Bueno, vamos a seguir entonces. Sí, bueno, siga nomás, profe. Sí, tiene. Bueno, entonces, para resolver este ejercicio en forma analítica, yo necesito partir, digamos, vamos a volver para atrás, a ver, porque ahí, digamos, cómo vamos a resolver las componentes. Habíamos dicho que las componentes teníamos que tener en cuenta el ángulo. Si nosotros tomamos para el vector D1 el semieje X positivo, el D1X, ¿a qué va a ser igual? Hola.
a X. No, no, no. El D1X, ¿cuánto va a valer? Va a ser el vector D1 ¿por Por qué coseno. valor? ¿Cómo? Por coseno. De 1 por el coseno de 45 grados. D1 por el coseno de 45 grados. Muy bien. Ahora tenemos que sacar el D1Y. Aquí va a ser igual. Este. De ¿Qué 1 sería? por el seno de 45 Seno. grados. Profe, lo que usted está haciendo ahí es descomponer la fuerza, o sea, los desplazamientos. Claro, porque yo no tengo los valores de las componentes en X y en Y, porque Ajá. ustedes recuerdan el ejercicio que decía que caminaba 5 kilómetros hacia el sureste y luego caminaba 40 kilómetros en una dirección, 60 grados al noreste. Bueno, Ajá, claro, entiendo. ¿cómo? Siga, entiendo. No, ustedes díganme ahora cuánto es este valor de uno por el coseno de 45 y el otro valor para el DI, ¿qué valor le dan? De 1 por el seno de 45. El seno de 45. ¿Cuánto Ajá. les da eso? 25 por el seno de 45. ¿Está? 17.67. 17.67. Para mí viene, entonces, ¿qué está pasando? Que viene hacia abajo y a ustedes les da positivo. No, profe, es el de X. No. Me dijeron el Es la de componente en X. el de I. Bueno, pongámosle tanto para que ustedes tengan una idea. Tanto el cateto en X y el cateto en Y van a ser iguales porque el ángulo es 45. O sea, el valor numérico va a ser 17,71, algo así creo que me dieron. Va a ser siempre, el módulo va a valer eso. Pero acá resulta que yo el signo no es lo mismo, porque para el valor que me dieron es positivo hacia acá arriba. Tenían que poner los 25 kilómetros negativos. No son 25 kilómetros negativos. La distancia no puede ser negativa. Ah, pero va para... Ah, no, sí, bueno. Hay que poner el ángulo correspondiente. ¿Cómo? Que hay que poner el ángulo correspondiente. ¿Y cuál es el ángulo correspondiente? Hay que tomar como referencia el ángulo cero a partir del eje X. Desde el eje de las X tengo que tomar el eje positivo, o sea, en el sentido antihorario, hasta acá. O sea, mido mi ángulo desde acá hasta acá. ¿Está? La otra manera es, así como dijeron ustedes, el coseno de 45, pero yo me tengo que dar cuenta de que si me da un valor positivo está mal, porque cuando yo grafiqué, resulta que estaba sobre el semieje de las Y negativas. Entonces, ese ángulo complementario del de 45 es un ángulo de 135. 315, no 135, los mismos números, pero al revés. O sea, a 360, que sería toda la vuelta, le resto los 45 y me queda 315 grados. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, profe. Con estos dos solamente saqué las componentes sobre el X y el Y de D1. Ahora tengo que ir a sacar de 2 de la misma manera. O sea, este es mi vector mi segmento de 2 y tengo que sacar cuánto vale sobre las X. Tener acá arriba o tenerlo acá a continuación es lo mismo. O sea, el ángulo de 60, el cateto adyacente y el cateto opuesto de este otro lado. Entonces, el D2X
sería igual a D2 por el coseno de 60, porque es el adyacente, y para trabajar con el opuesto sería igual al seno. ¿Por qué? Porque yo mido sobre el semieje de las X positivas, o sea, bajé este eje acá y tomé el ángulo en sentido antihorario. Por eso en este caso no me varía. Y fíjense que el vector D2i va hacia arriba, o sea, está bien tomado los 60 grados. Y el resultado que me da debe ser ¿cuánto? ¿Cuánto? A uno es coseno. Acá en los dos me equivoqué. Porque en los dos le puse coseno y no son coseno. Uno es seno y el otro es coseno. No se dieron ni cuenta. ¿Por qué no? Y son uno es seno y el otro es coseno. Después le voy a cambiar y les voy a pasar a ustedes la filmina para que vayan viendo, pero sí eso está mal. Entonces, ¿cómo determinamos las componentes X, desplazamiento? Sumando las componentes X y sumando las componentes Y. Y ahí yo voy a obtener otra vez un vector por sus componentes. Lo que voy a tener que determinar cuánto vale el módulo de ese vector. ¿Y cómo determino el módulo del vector? Pitágoras. Por Pitágoras. Entonces lo que tendrían que hacer es sacar la raíz cuadrada de la suma de estos dos al cuadrado. Y la posición, porque como el desplazamiento es un vector, yo necesito saber la posición. Entonces, la posición, ¿cómo voy a determinar? El ángulo θ. Por tangente. Por tangente. ¿De quién sobre quién? Del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Exacto. El opuesto sería D2i. D2i y el adyacente de 2x. No, señor. Estamos trabajando ya con con el vector de desplazamiento total, o sea, con esto, porque ya acá tengo el módulo, me está faltando para conocer el ángulo θ. Sí. Este y sobre este X. ¿Cuánto les da ese resultado? ¿Sacaron? ¿Sacaron o no? ¿Seguimos? ¿Determinaron ya entonces? Bueno, ahora vamos a ver movimiento en una dimensión. Para ver movimientos en una dimensión, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Vamos a trabajar con un modelo de partícula, o sea, a pesar de que nosotros podemos decir que es una persona la que se mueve, o podemos decir que es un automóvil, un camión, una bicicleta, cualquiera de esos apaguen eso por favor. Cualquiera de esas situaciones nosotros la vamos a considerar como partícula. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a ser
infinitamente pequeño como un punto, pero con la salvedad de que ese dispositivo tiene una cierta masa. O sea, la masa no es despreciable, tiene un valor. ¡Apaga el audio! Ya vamos a aprender ¿cómo? A ver ese tema. Algunos muchachitos que se están haciéndolo. Profe, usted le puede silenciar, creo. Aquí aparece Joaquina con el micrófono abierto. ¿Quién? Joaquina, por favor, apaga el micrófono. Está mirando una película. Villalba. Bueno, Joaquina, acá un puntito extra. Bueno, vamos a ir anotando entonces. Bueno, vamos a definir entonces ahora qué es posición, velocidad y rapidez. Acá tenemos un automóvil que está sobre un pavimento, digamos, que tiene un origen igual a 0, pero el punto X igual a 30 metros. Y que puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, cualquiera de las dos posiciones. Entonces, este ejercicio tiene que ver con que el móvil se va a desplazar una determinada cantidad de espacio a una determinada velocidad, pero con la salvedad de que cada desplazamiento va a ser equivalente a un tiempo igual a 10 segundos. Entonces, para pasar desde el punto A hasta el punto B, recorre en 10 segundos. Del punto B vemos que en el punto C comienza a retroceder también en segundos. Del punto C al punto D también lo hace en 10 segundos y así en cada uno de los puntos. ¿Qué les dice a ustedes este gráfico? ¿Qué les puede contar, digamos? Que va en una línea. Que va en una línea. ¿Qué más? ¿A una velocidad constante? Si fuera una velocidad constante, ¿qué parece a vos que tendría que hacer el móvil? Si la velocidad fuera constante. Tendría que ir a una sola velocidad. Recorrer el mismo espacio al mismo tiempo. Dice, por lo que veo, se tiene misma dirección y tenerse a la misma velocidad. José González, no sé qué es lo que quiere decir con LAG. Lucas Pérez tampoco, no sé qué quiere decir con EF. Pero sería bueno, digamos, que ustedes... Si me permite un ratito, profe. Sí. Sería bueno que los que no están interesados, por favor, dejen a los que sí están interesados atender. Y concentrar lo que es el recurso didáctico que estamos usando, dadas las circunstancias extraordinarias, utilizarlo y optimizarlo para lo que necesitamos hacer, digamos, el seguimiento de un desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Me parece correcto esa apreciación, Matías. Entonces, ya a ese nivel universitario, acá no estamos formando infantes de un jardín, ni nada parecido, digamos, acá están formándose profesionales, que por favor el que tenga ganas se queda y el que no, vaya a mirar la película que estaba mirando o lo que fuera. Gracias, profe.
¿Se entendió, señores? Acá vamos a solamente, esto es más que nada, es para no perder todas las clases, porque en la universidad no es lo mismo que en la escuela secundaria o la escuela primaria, que los días que se pierden muchas veces se terminan recuperando, o tal vez terminan pasando sin saber algún contenido de todo el programa. Lamentablemente, acá en la universidad ustedes tienen que conocer al menos gran parte del programa, y lo que no se da, no importa, igual si está en el programa ustedes lo tienen que conocer. Entonces por eso es importante que participemos. Para nosotros, digamos, no es obligatorio, esencial darles clases, le podemos llenar de trabajos prácticos y también puede ser que esté bien, pero esa no es la idea es que si tienen dudas podamos ir resolviendo y viendo algo de la teoría. En este ejercicio a simple vista o en este gráfico a simple vista podemos ver de que para que sea un movimiento rectilíneo y uniforme con velocidad constante, como hicieron algunos, el espacio recorrido tiene que ser inmóvil, con movimiento rectilíneo y uniforme, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y como ustedes pueden ver, cuando va de la A hasta la B, si nosotros imaginamos la distancia, parece que no es lo mismo. Vamos a ver un gráfico del la tabla de la posición y vemos un gráfico del desplazamiento viendo un camino hasta el punto B, que en distancia representa 20 metros, porque de 30 a 50 hay 20 metros, y del punto B al punto C recorre, la distancia es 52 menos 38, tendríamos que restarle, y después desde los 38 hasta el punto D, que es la posición las X igual a 0, recorrió también en 10 segundos 38 metros. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que la velocidad no es constante, porque acá recorrí 20 metros, por ejemplo, en 10 segundos, y de acá del 38 hasta el 0, he recorrido también en 10 segundos. En este, si yo hago delta B sobre delta X sobre delta T, que sería las componentes del espacio y el tiempo, me va a dar en el primer tramo una velocidad de 2,2 metros sobre segundo, y entre el C y el D, que tengo 38, me va a dar 3,8 metros sobre segundo. Entonces ahí ya me doy cuenta de que el movimiento no es rectilíneo y uniforme. Podrá ser sí rectilíneo, pero tiene otra característica. Va variando. Exactamente, va variando. Entonces, para cada uno de los puntos puede ser que yo tenga distintas velocidades en los tramos, digamos, y la relación entre el espacio recorrido y el tiempo es lo que me va a dar a mí la velocidad. Entonces, el desplazamiento podemos definirlo como un cambio de posición en un intervalo de tiempo, y tiene que ver con el estado final y el inicial. Ese desplazamiento puede ser positivo o negativo, y nosotros sabemos que el desplazamiento es un vector. Si nos remitimos al primer ejercicio, ese de la chica que se bajó del auto,
el vector desplazamiento en el primer tramo, digamos, es un vector negativo, porque va hacia el semieje, al cuarto cuadrante. Mientras que la distancia recorrida, dice, es la trayectoria que sigue la partícula. Siempre tiene un valor positivo y es un escalar. Como por ejemplo, ustedes salen de su casa para ir a la facultad, un día normal de clases, salen, recorren un camino cualquiera, y resulta que ese camino cualquiera de ida son 300 metros. A la vuelta, después de tanto tiempo en la facultad, vuelven a su casa y recorren otro camino. No sé, se fueron al supermercado, acompañaron a un compañero hasta su casa y recorren 500 metros. Esa es la distancia recorrida y tiene 300 más 500, me va a dar a mí un valor, digamos, es un escalar y son 500 metros y siempre va a ser positiva. Sin embargo, en el desplazamiento, si el estado inicial y el estado final son lo mismo, porque salieron de su casa y volvieron otra vez a su casa, el desplazamiento, sin embargo, va a ser igual a ¿cuánto? Señores. Va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0, exactamente. Va a ser igual a 0. Entonces, de esa manera, ustedes van a saber cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia o trayectoria de una partícula recorrida. Si volvemos, a ver. Si vemos acá, esta es la distancia recorrida, ¿cómo voy a obtener? Sumando todas estas distancias acá. O sea, con signos positivos y negativos, todas van a ser, digamos, las distancias, la trayectoria va a ser la suma de todo esto en positivo. ¿Está? Nunca va a tener un valor negativo, siempre es positivo. Sin embargo, para definir el desplazamiento voy a tener que tener en cuenta el estado inicial y el estado final. No me importa qué camino realizó este automóvil para llegar a esta posición. Solamente el estado final menos el inicial, que va a ser este vector, me va a dar a mí cuál ha sido el desplazamiento. La velocidad promedio podemos definirla entonces como la variación de X respecto del tiempo. Si nosotros hacemos un análisis dimensional de esta ecuación para ver en qué unidades se mide la velocidad, nosotros sabemos que el espacio se mide en unidades de longitud, que pueden ser metros, kilómetros, lo que se les ocurra, milímetros, pero tiene que ser en unidades de longitud. Y el tiempo se mide en unidades de tiempo, que pueden ser minutos, segundos, pueden ser horas. Entonces, la velocidad, si nosotros hacemos un análisis dimensional, tiene dimensiones de longitud y de tiempo. En este caso, la longitud lo ponemos en metro y los tiempos en segundos. Si calculamos la velocidad promedio de cada uno de los tramos, que es algo que ustedes pueden hacerlo, ahí se van a dar cuenta de lo que ya habíamos hablado, de que la velocidad no era constante, la velocidad promedio de cada uno de los tramos. Entonces nosotros podemos definir dos tipos de movimiento, uno de rectilíneo y uniforme y otro rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué les va a quedar a ustedes como tarea? Ponemos las ecuaciones, nosotros sabemos que en el movimiento rectilíneo y uniforme,
el espacio que recorre el móvil tiene relación con la velocidad que lleva y con el tiempo en el que se mueve. La velocidad de ese móvil es una velocidad constante, por lo tanto no tiene aceleración. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Graficar estas variables, o sea, ¿cómo sería el gráfico de esta ecuación? ¿Qué tipo de gráfico sería? ¿Cuál, profe? La de La X igual a... Esta, de la X. ¿Sería una función lineal? Sí, es una función lineal, o sea, es una recta, pero tiene una característica, esa recta. En el eje X va tiempo y en el Y velocidad. No. Al revés. Sí, en el Y velocidad, en el X va tiempo, pero ahí yo estoy graficando esta ecuación. Si yo pongo velocidad y tiempo, estoy graficando esto. Ahora, si yo tengo que hacer X, es X en función de T. Cuando yo digo X en función de T, sobre el eje de las Y tengo el X y sobre el eje de las X tengo el tiempo. Acá Lautaro dice que es un gráfico con pendiente. Sí, Bruno, es una distancia en función del tiempo. Esto de que tiene pendientes es eso, porque si ustedes miran cómo era el gráfico, vamos, que no me deja salir ahí. Si ustedes ven acá, tiene una pendiente, o sea, esto es X en metros, vamos a cerrar esto es X y esto es tiempo, tiene una pendiente, entonces tiene una pendiente que puede ser positiva en este caso o puede ser negativa en estos otros casos. Entonces, y sin embargo, el gráfico de la velocidad, ¿cómo es? ¿Velocidad en función del tiempo? Sí, señor, velocidad en función del... Claro, en función del tiempo. Sí, o sea, es una recta. En el eje Y yo tengo la velocidad y en el eje X tengo el tiempo. ¿Y qué forma tiene la recta? Es paralela. No tiene pendiente. No tiene pendiente. Es paralela al eje X. José González dice, es paralela al eje de las X. Esa es la velocidad. Sí, señor. Bueno, alguien dibujó acá el grafiquito. Está. Bueno, esos gráficos ustedes tienen que saber, apenas se les comenta sobre cómo es qué tipo de movimiento tienen, ustedes se tienen que imaginar cómo van a ser las gráficas de esas ecuaciones. Eso van a necesitar para uno de los prácticos que van a tener en el laboratorio y por supuesto después para resolver los ejercicios que le vamos a tomar con los problemas. Vamos a ver. En este caso tenemos nosotros movimiento rectilíneo uniformemente variado. En ese movimiento rectilíneo variado ya el móvil no parte de cero, sino tiene un espacio inicial recorrido. La velocidad ya tampoco es constante, tiene un valor y aparece una aceleración desde el eje de las X. La velocidad, como tenía una aceleración, la velocidad final del móvil ya no va a ser lo mismo que la velocidad inicial.
Entonces, tiene, digamos, tiene velocidad inicial, y esa velocidad final, ¿a qué va a ser igual? A esa velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Haciendo otra vez análisis dimensional de toda esta ecuación, nosotros vemos que el espacio se mide en unidades de longitud, o sea, metros, kilómetros, se mide esto. Si nosotros vemos el primer término en metros o en kilómetros, o sea, otra Profesora, vez es L. Tienen que apagar el micrófono. No sé de dónde está el perro, pero... De mi casa, de mi perro de Marta. Llegó mi hija y entonces... la velocidad dijimos que tenía longitud y tiempo abajo, o sea, el análisis dimensional es L sobre T, y acá tenemos un T de tiempo. Si esto simplificamos con el que queda acá debajo de la velocidad, otra vez acá nos va a quedar unidades de longitud. Entonces ya tenemos este término en longitud, este también en longitud. Cuando vamos a ver acá este otro término, el 1/2 es adimensional, no tenemos problema. Pero la aceleración sabemos que la unidad son longitud sobre tiempo al cuadrado. Con el tiempo al cuadrado que tenemos acá, otra vez se simplifica y otra vez nos queda longitud, longitud y longitud. Entonces, el término del espacio final es una longitud, una unidad de longitud. Este análisis dimensional, al menos para esta ecuación que se ha hecho, ustedes tienen que hacer para todas las ecuaciones. ¿Por qué? Porque si no, llegan a determinar un valor y ese valor muchas veces no coincide por las unidades que están empleando. Cambian cualquier unidad, algunos están en kilómetros por hora, otros están en metros por segundo, y les va a variar totalmente los valores. Este análisis dimensional también para la velocidad, y en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, una de las características es precisamente que la aceleración es constante. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de ustedes? Graficar estas tres ecuaciones, ¿cómo les va a quedar? La primera ecuación, ¿qué tipo de gráfica va a tener? Es una parábola. Exactamente, es una parábola. La segunda gráfica. Una pendiente inclinada. Una pendiente inclinada. No entiendo yo que es una pendiente inclinada. Puede ser una pelota inclinada. Una pendiente negativa. Una pendiente negativa. También va a ser una parábola. La velocidad en función del tiempo en MRV. ¿Esta es No, la ¿Una parábola? velocidad no ¿Puede es ser? una parábola. ¿Por qué es una parábola el primero y este no es una parábola? Por el término al cuadrado. Por el término al cuadrado. O sea, tengo que tener presente de que tengo que tener acá la variable, ¿cuál es? Es t. O sea, t en este sería el ax, este sería el ax cuadrado, bx, y estos dos términos, si yo paso uno del otro lado, me quedaría el c. Entonces, para que yo tenga una parábola, tiene que cumplir la condición de que sea ax cuadrado más bx. En este caso cumplimos, acá solamente tengo t acá, sería una recta con una cierta pendiente que estaría dada por la aceleración. ¿Y qué pasa con esta velocidad inicial?
¿Dónde comienza esa recta? En el origen de coordenadas. Piensen. ¿Dónde comienza? El eje Y. Sí, comienza en el eje Y, eso es cierto, pero En donde está el valor inicial. ¿dónde está el valor inicial? Entonces no va a coincidir donde se juntan las coordenadas X e Y, sino no va a estar en el origen, excepto que esta velocidad inicial sea igual a 0. Pero si la velocidad inicial no es igual a 0, tiene un valor determinado, cuando yo grafico, vamos a ver si puedo llegar a graficar algo, no se me superpone con, no, no veo el color, tiene que ser un verde, y vamos a rojo. El amarillo, profe. Ay, qué mal mi pulso. Entonces, y estos son los ejes coordenados, qué feo, por favor. Para graficar esta ecuación, ¿yo qué tengo que hacer? Si tengo una velocidad inicial y esto es velocidad y esto es tiempo, voy a tener que partir de una velocidad inicial. Entonces voy a tener una velocidad inicial ahí, esta será mi velocidad inicial, y sí voy a tener una pendiente, voy a tener mi velocidad final en esta posición. Esta sería mi velocidad final. O sea, parto de una inicial y sí tengo una pendiente. Mientras que la aceleración, ¿a qué va a ser igual? Va a ser constante, pero... ¿Cómo? Voy a tener, entonces, otra vez, los ejes coordenados, donde acá voy a tener tiempo, acá voy a tener aceleración, y dice que la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, 2 metros por segundo, para que sea constante, tiene que ser paralelo al eje de los tiempos. Entonces, esa va a ser mi aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Está claro? Sí. ¿Se entendió hasta ahí? Si no, nos vemos la próxima vez. Sobre la guía del trabajo, ¿cuándo es la presentación de la unidad 1 sería? O del tema 1. Espera, a ver, Niveiro, ¿a cuál le está diciendo vos que es 0, 0, 0? No tiene aceleraciones 0. Niveiro, ¿estás por ahí o no? El último es el... A ver, vamos otra vez para atrás. En este ejercicio, el hecho que vos tengas que la aceleración es constante no quiere decir que sea igual a 0. Si ustedes ven, en este, sí, la aceleración era igual a 0, o sea, no existía aceleración. Pero cuando yo digo que tengo un movimiento variado y la aceleración es constante, quiere decir que voy aumentando, manteniendo constante la aceleración, no aumento, no es que sea igual a 0, la variación de aceleración no es igual a 0. Puede ser igual a 0, pero no la aceleración igual a 0. Si la aceleración es igual a 0, vos mirás la fórmula de velocidad final
al mirar la fórmula de velocidad final, si tu aceleración es 0, tu velocidad final es igual a tu velocidad inicial, con lo cual quiere decir que la velocidad es constante. ¿Está Niveiro? Ay, no sé ni qué es lo que hice, pero se me escapó. Borrar todo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Matías, ¿cuál es la próxima, lo que tienen para ejercitarse? Están las Profe, guías una pregunta. Sí. Sí, señor. La guía que hay que subir para el lunes, que tenemos hasta el lunes, esa guía del trabajo 1 sería o individual. Marta, ¿estás por ahí? Es individual, profesora. Ah, Ellos ok. lo hacen a mano, porque acá no podemos a mano, y lo escanean y lo mandan. Otros tendrán habilidades para tipear, no sé. Cada uno vea qué puede hacer. Vamos a ver esta primera parte y después, bueno, daremos la misma directiva Marta. o cambiaremos. Marta, mejor Sí. si lo hacen a mano, porque si no, Muy bien, siempre muy hay bien. uno que tipea más rápido que el resto y puede hacerle el trabajo a todos. Eso. Así, profesor. Hacemos entonces a mano y ya tienen los grupos, la distribución, a quién van a mandar y vemos. Algunos dicen si pueden sacarle foto en lugar de escanear. ¿Puede ser? Por supuesto. No Sí, todo sí, sí. tiene Sí, escáner. sí, sí. Porque algunos Sí. no tenemos. Después la profesora va. Estamos aprendiendo a velocidad de la luz, a ver cómo vamos a hacer las correcciones. Profesora. Algo que les quiero recomendar es, en el trabajo que ustedes van a hacer, la letra tiene que ser clara. O sea, no traten de hacer letra de médico, porque médicos realmente no van a salir de la tecnológica. En ningún momento la carrera de medicina estuvo habilitada y creo que no se va a habilitar. Entonces, tienen todos unos días, se tienen que quedar en la casa porque no van a decir que tienen que salir a pasear el perro, porque ni el perro pueden salir a pasear. Se quedan y trabajan, dibujando cada una de las letras que hacen. Si tienen que graficar, usen todos los elementos de geometría para dibujar. No sé, no tengo presente cuál es la guía que tienen que hacer, pero dibujen y dibujan con todos los elementos de geometría. Después, pongan el nombre de ustedes, o sea, en la hoja, cuando le van a sacar la foto, pongan el nombre de ustedes y el curso, porque tengan presente que la ingeniera García no es solamente docente de IMA, ella tiene otros cursos y después no va a saber quién es González Franco, y se le va a perder entre todos los González, porque generalmente tenemos un montón, digamos, para corregir. Entonces, ponen su nombre, ponen su número de legajo, ponen su curso y el título del trabajo que están presentando. Entonces, vemos bien qué es lo que tienen, y podemos corregir rápido. Si no, vamos a estar 10 días con el mismo ejercicio tratando de entender la letra. Hay algunos que cuando uno le pregunta, ¿y esto de quién es? Lo primero que dicen es mío. Entonces yo generalmente le digo, pongan ahí entonces que el nombre es mío, porque si no, parecería ser que no se llaman, no sé, acá ve uno Ignacio Domínguez. Entonces Ignacio Domínguez va a tener que poner en su hoja el nombre de él y no mandarlo sin nombre. ¿Está? En Word no se puede hacer. Eso era algo que ya terminamos recién terminamos de hablar. En Word no se puede realizar. ¿Está? Es lo único. Si hablamos de copiar es lo mismo, sí, pero al menos, ¿sabe qué? Le hace doler la mano el estar copiando, porque si no, resulta que en Word uno solo se quedó toda la noche a lo mejor tipeando para que los otros en un clic manden a todas las profesoras. Entonces,
ese que quiere copiar al menos copia y tiene que escribir uno por uno todos los trabajos. ¿Dónde está la guía? ¿Ustedes vieron el campus virtual? ¿Entraron ya alguna vez todos? Si entraron, ahí tienen, digamos, todas las... las guías que creo que están habilitadas, si no creo que la ingeniera García, Marta, vos le enviaste. Profesora, ¿está en el grupo de WhatsApp? Ah, Rosana, entonces la que envió. Rosana subió. Sí. Bueno, Patricia. La profesora Rosana también está ahí y es la profesora de... Patricia, ¿me escuchás? No te veo, yo por eso no tengo... Que se presente Rosana, es la otra profesora del laboratorio y que es la profesora que también va a corregir. Bueno. Patricia, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Ros. Lo que le voy a decir a los chicos es que la guía está tanto en el campus virtual, que ya está habilitada, donde dice unidad 1, ahí van a encontrar la guía 1, que es la que tienen que resolver, y también ya la enviamos por el WhatsApp, que es IMA Física. Además, cada grupo tiene asignado a quién le va a enviar el trabajo terminado, que habíamos designado. Grupo 3 le envía a la ingeniera García, grupo 2 le envía a la ingeniera Paredes, y grupo 3 me envía a mí. Si tienen algún inconveniente, vuelvo a mandar por el grupo de WhatsApp para que tengan bien los mails agendados. Y la fecha que es estipulada es hasta el lunes. Tienen tiempo para resolver. Ahí estamos. ¿Está claro entonces? Ah, bueno, cada uno dice que si las diapositivas voy a mandar al grupo. Yo creo que sí, no tengo ningún problema. Ahí ya Sí. puse los correos en la descripción del grupo porque estaban pidiendo. Sí, ya estaban, me parece que eso fue lo que ya puso la profesora Rosana. Sí, ya están, pero los vuelvo a enviar para que los tengan los chicos que ingresaron después. Bueno, porque hay algunos que hasta hoy se estuvieron agregando, así que estaría bueno. Bien. Esta primera charla, digamos, o primera clase, como le quieran llamar, vamos a dar por terminado, pero ya se nos escaparon varios pajaritos. Quiero recordarles nada más que cuando comiencen las clases vamos a comenzar a las 3 menos cuarto hasta casi las 6 de la tarde, entonces piensen en lo que van a hacer. Ya tenemos 69 de los casi 90 pajaritos, así que estamos. Vamos a ver qué otro. ¿Hasta dónde está completo? José de Ovaldía dice, yo no estoy en el grupo de IEMA de Física. Y bueno, de Ovaldía, no sé en qué grupo estás, y si no estás, no te sumes a este grupo. Estoy en el grupo de WhatsApp de física comisionada. ¿Y por qué no estás? Yo no había ¿Y no lees el correo del campus virtual? Ah, no me fijé, pero bueno, ahora me voy a fijar. ¿Uno conoce, tiene el número de teléfono de Ovaldía y le envía el link para que se anote? Ah, bueno, acá dice uno, le paso el link, Susini, o no sé a quién le va a pasar. Bueno,
cómo dar entrega, ya saben, la modalidad de entrega es a mano, sacan una foto, mandan. Hacer en estos tiempos, no sé cómo, a lo mejor las profesoras de laboratorio arman una reunión o tal vez el profesor de problema también arma una reunión y vamos a estar participando todos. Si todas las fotos mandan ¿cómo es? Por PDF, que sea más chico el archivo y pueda llegar. La teoría que está en el campus, no, a ver, tanto la teoría que está en el campus o esta que yo les voy a enviar ahora, que son diapositivas de ayuda. Lo que tienen que hacer es buscar el libro, el Selway, que ya creo que le pasaron el link también del libro para, ahora que no se pueden ir a la biblioteca ni nada, tienen un link donde ustedes pueden bajar e ir leyendo. Y está entre el capítulo 1, el capítulo 2, está vectores y comienza la primera parte de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Estamos, señores? Profesores, ¿ustedes quieren agregar algo? No. No, Después de la primera entrega, bueno, vamos a convenir, ¿cuándo vamos a hacer la devolución? O sea, para el lunes entregan las 3 comisiones, Sí. o sea, para el miércoles podríamos estar armando una reunión para ver el tema del laboratorio y el viernes la clase de teoría, por supuesto, vamos a volver a... Perfecto. Matías, ¿estás Perfecto. por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, entonces para el viernes ver a ver qué es lo que hacemos con el tema de los prácticos, la guía, todo eso, o antes le adelantás algo de la guía de problemas. Y la idea es, como ya tienen trabajo hasta el lunes, es a lo mejor hacer el miércoles, si nos juntamos, hacer una devolución y darle algún formulario de respuesta tipo de opción múltiple para ver cómo están avanzando también con los contenidos teóricos, ¿no es cierto? Bueno, me parece perfecto. ¿Escucharon, señores? Vamos a hacer eso. El miércoles seguramente se les va a habilitar por el grupo de WhatsApp, debe ser un formulario para que contesten. Ahí me dice un alumno que nos escuchó, para el miércoles, cuando nos juntemos a ver la devolución del tema de la práctica que entregan el lunes, probablemente vamos a darle un formulario, ¿sí? Un link para un formulario de resolución de opciones múltiples, sencillo, pero la idea es que sea de autoevaluación, que a ustedes les sirva para saber cómo vienen encaminando el estudio de la materia. Una pregunta, en la página de física, en el campus virtual, no hay ni un lugar, digamos, a donde se pueda subir la respuesta de la guía 1. ¿Lo subimos solamente al foro? Es que ahí pueden ver toda la respuesta por eso. No, A los correos. Ah, se dio el cierto, correo. cierto. Sí, me olvidé. Los correos de WhatsApp, sí, me olvidé. Cierto. Al otro Eso no no va era. a poder hacer nada porque no les permite subir nada ni hacer consulta en el WhatsApp, pero a los correos sí. Sí, me olvidé. Gracias. Estamos. Nos vemos entonces más adelante. ¿Estamos? Hasta luego.